este video es porque querés obtener sabiduría para tomar decisiones que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabemos que eso es lo mejor que nos puede pasar. En la primera charla estuvimos viendo sobre la voluntad soberana de Dios, que es ni más ni menos que el plan que tiene Dios para todo el universo. Y por supuesto estamos incluidos nosotros. Y esa voluntad soberana es la que nos guía porque nos permite estar en circunstancias que si bien no elegimos, sabemos que está planificado por Dios. Y ahí es donde nos toca aceptar, porque no podemos hacer nada para cambiarlo, y mucha de esa voluntad soberana es oculta a nosotros, salvo que esté revelada en las Escrituras. Entonces lo que nos queda a nosotros es aceptarla con la seguridad y la alegría de saber que todo lo que Dios dispone para nosotros es para nuestro bien y que sus planes son maravillosos. En la segunda charla estuvimos hablando de la voluntad moral de Dios, es decir, de lo que Él considera que está bien y lo que está mal, lo que Él entiende que es vivir una vida de rectitud y lo que no lo es, y que está expresada en su palabra. Y ahí nosotros vimos que, a diferencia de la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios se puede rechazar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es conocerla para luego ponerla en práctica, porque ella nos va a guiar en un camino de éxito. Éxito en el buen sentido de la palabra, en el sentido de hacer todo para la gloria de Dios y tomar las decisiones que están de acuerdo a lo que es su voluntad. Pero, ¿qué pasa con aquellas decisiones que tienen que ver con cosas que no están reglamentadas, digamos así, en la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿qué carrera tengo que estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo tengo que elegir? Y así podemos definir cantidad de situaciones. ¿Cómo podemos decidir en ese tipo de circunstancias? Bueno, justamente hoy vamos a ver ese tema. Y lo que te puedo decir así de entrada es que Dios en esas cosas que no está reglamentada nos da espacios para ejercer la libertad y también la responsabilidad. A través de la Biblia vemos ese concepto desde el principio. Fíjate, en Génesis capítulo 2, en el versículo 16 y 17, ya el Señor, Dios, le estaba diciendo al hombre y a la mujer: puedes comer de todos los frutos de los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas de ese fruto, porque el día que coman de eso, ciertamente morirán. O sea que acá vemos perfectamente un ambiente de libertad, porque ellos podían tomar cualquier fruto del jardín. ¿Cuál podían tomar? Cualquiera. Ellos podían elegir, no tenían uno que tomarlo a la mañana y otro con el merendar. No, cualquier fruto. Pero había algo que correspondía a lo que sería la voluntad moral de Dios, que era el límite, es decir, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era para Adán y Eva la voluntad moral de Dios, que decía, de todo sí, de eso no. Y entonces ahí podemos ver cómo la responsabilidad y la libertad se conjugan. Pero quisiera, antes de seguir, definir un poco lo que significa responsabilidad. Vemos que responsabilidad significa responder con habilidad, es decir, con capacidad, de una manera adecuada. Eso es cierto porque si nosotros nos ponemos a pensar, no es tanto lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. Por lo tanto, saber responder ante las circunstancias de la vida es fundamental, porque eso cambia el camino por el cual estamos transitando y lo lleva al éxito o lo lleva al fracaso. Responder en forma inadecuada a una situación hace que tomemos muchas veces malas decisiones. Por eso la responsabilidad es dar una respuesta, abordar un tema desde la voluntad de Dios, con toda capacidad, reflexionando, considerando las consecuencias que va a tener lo que vamos a hacer. Eso es lo que Dios está pretendiendo, darnos un ambiente de libertad para que podamos ejercer también la responsabilidad.
Si nosotros consideramos que tenemos la imago Dei, es decir, la imagen de Dios en nosotros, ahí nos vamos a dar cuenta por qué somos distintos nosotros de los animales en cuanto a la toma de decisiones. Los animales lo que hacen es responder por instinto a una determinada situación. O sea, a una acción se produce una reacción. Por ejemplo, yo tenía un perro que cuando estaba capaz tirado ahí al costado durmiendo, pero escuchaba que yo decía, vamos a pasear, no solamente se paraba, empezaba a saltar, se ponía como enloquecido, porque él sabía que luego de las palabras, vamos a pasear, se le ponía la correa y nos íbamos a dar una vuelta. Ahora, el perro no podía pensar, eso de vamos a pasear, ¿me lo está diciendo a mí o se lo está diciendo al amigo con el cual está hablando? ¿Ese paseo va a ser ahora o dentro de un rato? ¿Cómo pretenderá que yo me porte en ese paseo? ¿Como la vez pasada o está esperando de mí otra conducta? Obviamente, mi perro, si bien era bárbaro y muy inteligente, no hacía todos esos razonamientos. ¿Por qué? Porque no tiene la imagen de Dios en él, en el sentido de que no ha sido capacitado para reflexionar sobre su conducta, ni para considerar las consecuencias de sus hechos, ni para pensar, ni para evaluar diferentes alternativas. Pero nosotros sí. Entonces, en la medida que nosotros podamos, ante las situaciones, reflexionar, pensar, evaluar, entonces vamos a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que el Señor quiere cuando nos da la posibilidad de tener un ambiente de libertad y también de responsabilidad. Ahora, eso lo vemos no solamente en el Edén, lo vemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, cuando se dan los mandamientos, el Señor podía haber dado cientos y miles de órdenes con respecto a miles de situaciones de la vida. Sin embargo, dio 10 normas. ¿Por qué? Porque Él lo que pretende es que nosotros adaptemos y pensemos y reflexionemos cómo aplicar esas normas, que son la voluntad moral de Dios, en tantos aspectos de libertad en los cuales nos movemos, en el trabajo, en la familia, en el estudio y en cada ámbito. Es más, si analizamos el concepto que tiene la Biblia sobre el pecado, ahí nos vamos a dar cuenta que también está en juego el concepto de libertad. ¿Por qué? Si analizamos bien, el pecado no es ni más ni menos que la transgresión a la ley. Lo dice claramente 1 Juan 3:4, cuando dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues pecado es la infracción a la ley. Esto parece de perogrullo, es lógico. Es decir, hay una ley que dice que las cosas se tienen que hacer de una determinada manera. Eso se viola, es decir, no se hace lo que dice la ley, listo, hay pecado. ¿Bien? Pero, por el contrario, donde no hay una ley establecida, entonces no hay pecado. Y eso también lo dice la Biblia. En Romanos 4:15 dice, porque donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Entonces, si analizamos esto que parece tan obvio, nos vamos a dar cuenta que la culpa es en realidad algo muy objetivo. Es decir, hay una infracción a una norma establecida por Dios, entonces hay pecado. Cuando no hay norma, no hay pecado. Por lo tanto, ¿cuántas veces, sabiendo esto, nos podríamos haber evitado eso de ay, me siento culpable porque hice esto pudiendo haber hecho aquello? ¿Habré estado mal? Bueno, si estamos en un ambiente de libertad, y por eso es importante que analicemos cuál es el contexto de la decisión que tenemos que tomar, ahí nos podemos dar cuenta de que a veces cargamos con culpas que son subjetivas, es decir, son culpas que nosotros mismos nos creamos, porque no debería haberlas porque estamos en un ambiente de libertad. Les doy un ejemplo, muy sencillo como para que se entienda el concepto. Supónganse que yo estoy ante dos alternativas. Tengo interés en cambiar el trabajo y tengo la posibilidad de ir al trabajo A o al trabajo B. Entonces analizo y digo, tanto en el trabajo A como en el B tengo buenas perspectivas. Mis objetivos son buenos porque quiero
glorificar a Dios en lo que voy a hacer en esas compañías. No es por vanagloria personal, quiero realmente ganar más para mantener a mi familia, pero al mismo tiempo respetar los parámetros de Dios. El trabajo en esas compañías no van a significar tantas horas que yo, por ejemplo, no vaya a tener tiempo para tener un vínculo con Dios, intimidad con Dios, lectura de la Biblia y todas las cosas que hacen que mi interior crezca y se desarrolle. Por otro lado, los medios por los cuales yo puedo llegar al trabajo A o al trabajo B son lícitos, es decir, no hice nada por izquierda, digamos así, o de una manera inapropiada para poder encontrar o alcanzar esos puestos. Y sé que las tareas que voy a desarrollar van a honrar a Dios. Entonces, A o B. Bueno, lo pienso un poco y digo, bueno, me parece que me quedo con el A. Por diferentes motivos, puede ser porque me queda más cerca de mi casa, o porque ahí trabaja una amiga que conozco hace mucho y está lindo verla todos los días, porque me pagan un poquitín más de sueldo. Listo. Ahora, elijo A y empiezo. Ay, ¿no sería B la opción mejor? ¿Y si me equivoco? ¿Y si en realidad yo tenía que haber elegido el otro? ¿Qué mal? ¿Estaré mal delante del Señor porque tomé la decisión inadecuada? No. Estoy en un ambiente de libertad. Mis objetivos, los medios para lograrlo y mi actitud fueron buenas. No violaron la ley moral de Dios. Por lo tanto, puedo estar tranquila de que había un ambiente de libertad en donde yo asumí y hice valer mi responsabilidad al tomar una decisión. Saber esto creo que nos va a quitar muchas culpas inapropiadas e inexistentes de encima, porque tenemos que saber que Dios nos da este ambiente de libertad, que hay muchas situaciones como esta que les acabo de relatar, en donde no hay una decisión adecuada, puede haber muchas, siempre que cumplamos las leyes morales de Dios que están en su palabra y que tiene que ver con el amor, con el gozo, con el agradecimiento, con la verdad, bueno, y miles de otras cosas. Así que es bueno tener este concepto. Ahora, aparte de estos ambientes de libertad, lo que vemos en la Biblia es que la libertad se expande. Sí se expande, porque, por ejemplo, en el libro de Levítico seguramente recuerdan que los judíos tenían prohibido comer cierto tipo de animales. Todos los que eran rumiantes y de pezuña partida no podían ser comidos. Pero les daba la posibilidad de comer cualquier otro tipo de animal e inclusive hacer ofrendas voluntarias. O sea que el israelita podía elegir hacer o no, en determinadas circunstancias, una ofrenda al Señor. Llegamos al libro de los Hechos y lo encontramos a Pedro en Hechos capítulo 10, teniendo una visión en donde viene un lienzo lleno de animales y le dice, Pedro, toma y come. Y ahí él se da cuenta de que leyes que estaban antes ahora dejan de ser para dar un ambiente mayor de libertad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la circuncisión. Para el pueblo israelita la circuncisión era no solamente una señal, sino una obligación o un requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento lo vemos a Pablo diciendo en 1 Corintios 7:19 que lo que importa no es estar o no circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Quiere decir que ahora se amplió eso, entonces ya hay libertad para circuncidarse o no, en el caso de una persona, de un hombre que quiera pertenecer al pueblo de Dios, porque el tema no pasa por ahí, sino por obedecer los mandatos de Dios. Y lo mismo tenemos el diezmo. En el pueblo de Israel era una obligación dar el diezmo, es decir, el 10% de lo que el Señor le había dado, de sus ingresos. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Quiere decir que ya no estamos circunscriptos a un número que sale de un cálculo. Lo que recibo, saco el 10% y esto doy. Ahora yo tengo la libertad de poder ejercer mi generosidad con entusiasmo, con agradecimiento, y
Y entonces acá nos damos cuenta que el Señor no hace ni más ni menos que lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando los hijos son pequeños, los llenamos de reglas. Esto se puede, esto no, tener cuidado con aquello. Pero a medida que van creciendo, les damos esos ambientes de libertad para que justamente ellos puedan empezar a elegir en base a todos esos parámetros que han aprendido y a desarrollarse. Justamente el Señor quiere hacer eso con nosotros. Quiere que nuestros espacios de libertad crezcan. ¿Por qué? Porque ya considera que pasa el tiempo y ya la ley moral de Dios no solo está en nuestra cabeza, sino también está en nuestro corazón. Y es el filtro por el cual van a pasar esas decisiones para realmente decidir con sabiduría y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios no quiere, nunca fue la idea de Él, tener hijos autómatas. Él quiere hijos libres, hijos que sepan elegir, que tengan libertad para tomar buenas decisiones, siempre basados en los parámetros de Dios, por lo tanto respondiendo con habilidades, es decir, siendo responsables. Y es por eso que estoy tan de acuerdo con una frase que San Agustín, que en realidad es un teólogo excelente, que nos ha dado desde hace tantos años unos conceptos tremendos, que él dijo: ama a Dios y después haz lo que quieras. Si lo escuchamos así como rápido, podemos decir, pero esto es como una licencia para hacer cualquier cosa. Pero si nosotros consideramos el ama a Dios de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, podemos entender que el que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Eso lo dice Juan 14:21. Entonces, si nosotros amamos a Dios y lo demostramos guardando sus mandamientos, es decir, conociendo su ley moral, pero también poniéndola en práctica, no violándola, entonces es lógico que después Él diga, entonces después haz lo que quieras. Nunca fue la idea de Dios crear hijos autómatas. Él quiere que nuestros ámbitos de libertad para elegir cada día crezcan más y que por supuesto siempre respondamos con responsabilidad, es decir, con capacidad, con conocimiento, con un análisis y con una reflexión acerca de cuáles serán las consecuencias de nuestro proceder y por supuesto siempre que glorifique a Dios, es decir, que esté dentro de lo que es su voluntad moral. Por eso está bueno, ¿no?, que pensemos cuántas situaciones de libertad tenemos. ¿Hay una sola elección posible frente a tantos que nos da la vida? No, hay muchas, siempre y cuando respetemos esos valores y esos lineamientos que el Señor nos dio. Ahora, vos me podés decir, bueno, pero ¿cómo tomo cuando llega el momento esa decisión? Bueno, ya ahí nos metemos en el tema del próximo video. Así que ahora me despido y te veo en la próxima.